Saludos a todas y a todos. Hoy seguimos con la clase que tiene que ver con la cartografía participativa. Sin embargo, hay que ver unos elementos importantes que tienen que ver con lo que es el concepto de la cartografía. Ahí tenemos un concepto que vamos a ver, que es el tema de la cartografía convencional. Este concepto de la cartografía convencional no es más que una representación de los componentes que tiene el espacio en la superficie terrestre. Esta cartografía convencional nosotros justamente la hemos visto en los mapas. Hay mapas temáticos, hay mapas que te sirven para navegar, hay mapas que nos sirven también para ver las dimensiones de la topografía de un área determinada o de una comunidad determinada. Y justamente en la cartografía convencional se utiliza alguna simbología que nos van a diferenciar algunos fenómenos, algunos elementos que nosotros los representamos en un papel, ¿verdad? Entonces, esta información gráfica, también hay unos elementos que tienen que ver con los sitios, los topónimos, la información que nos puede brindar en área determinada, la grafía, lo gráfico de estos aspectos que nosotros podemos identificar dentro de un plano, o un cartograma o un mapa, como lo llamamos nosotros. Cuando estábamos en la escuela vemos varios mapas. El mapa político, ¿se acuerdan? El mapa administrativo, el mapa de vegetación, el mapa de relieve. Entonces son diferentes tipos de mapas que refieren a un tema específico, los mapas temáticos, ¿verdad? Entonces, en esa dimensión que tiene que ver con la cartografía convencional, hay una estructuración de varios elementos que nos permiten a nosotros identificar varias cosas, ¿no? Como les decía, la producción, los elementos culturales, elementos físicos naturales, las carreteras, la hidrografía. Entonces hay diferentes tipos de cartografía, y esa cartografía justamente tiene digamos, unas dimensiones y unos elementos que nos representan: las líneas, los paralelos, los meridianos, las longitudes, la latitud, así como también elementos, como les decía, la hidrografía y todo esto. Entonces, esta cartografía es la que vemos naturalmente, la convencional. Y esa cartografía, hay una normativa que regula todo ese tipo de elementos que le hemos venido comentando, ¿no? Y justamente hay elementos que están dentro del plano cartográfico, que están al margen. Entonces tienen ahí la identificación, hay como un índice allí, ahí se ve cómo son las curvas de nivel, cómo son las coordenadas, la hidrografía, la toponimia, que son los nombres de los sitios. Por ejemplo, un centro poblado. Entonces te ponen un puntico y dicen que el centro poblado es, o un río, entonces lo ponen de un colorcito y por donde pasa el río, y tienen el nombre de ese río. Esa es la toponimia, o de un cerro, de una fila, o de varias ciudades, entre otras cosas, ¿no? Y los cursos de agua. Entonces, eso es digamos, una lectura que se le da a la interpretación de un mapa convencional. Y eso tiene una leyenda también, que es donde están los signos convencionales, que cada cosa que se representa tiene un signo convencional. Una estrellita es una ciudad primaria, otro punto puede ser un CDI, o etcétera, etcétera, o hay una degradación de colores, donde quiere decir que hay unas alturas más bajas, otras más altas. Y entonces eso se va distinguiendo de unos colores que están normados. Por ejemplo, la vialidad en rojo, la hidrografía en azul, los centros poblados o los límites en negro. Entonces, esos son signos convencionales que están al margen de los mapas, ¿no?
Y hay entonces una institución justamente que se llama el Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar, quien regula y norma todo el tema de lo que tiene que ver con la ejecución y lo relativo a los cartogramas, la cartografía y a la geografía, ¿no? Y al levantamiento cartográfico, que tiene que hacer una normativa que va al Instituto Geográfico y te dan la buena pro de lo que tiene que ver con los procesos cartográficos. Entonces hay levantamientos de predios, hay levantamientos de hacienda, hay levantamientos de alguna ciudad, y eso lo norma el marco regulatorio a través del Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar, ¿ok? Entonces, antes lo llamaban Instituto de Geografía y Catastro, ahora es el Instituto Geográfico, que fue fundado justamente por el comandante Hugo Chávez, ¿no? Que justamente, acuérdense que el comandante Chávez, como vemos en la primera lámina, él era un usuario constante de la cartografía, de los mapas. Él te rayaba los mapas. Hay gente que decía, ¿por qué vas a rayar los mapas? Bueno, si los mapas se hicieron fue para rayarlos, para distinguir, para ver qué es lo que contiene ese mapa, y tú lo estás leyendo, tú vas navegando sobre él.